Pues grabando, cuando queráis. Perfecto, Miriam, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas las congresistas que estáis hoy aquí presentes acompañando una ponencia más, en este caso una ponencia especial que se titula Investigación en la participación, roles, ocupaciones y actividades para la transformación de comunidades desde terapia ocupacional, que nos hablará de elementos clave para transformar la práctica clínica de terapia ocupacional, planteará retos en este ámbito y propuestas que abren nuevas posibilidades en la intervención e investigación. Se llevará a cabo por 4 magníficas ponentes, como son la doctora María Pilar Rodríguez Pérez, terapeuta ocupacional, docente e investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La doctora Cristina García Bravo, terapeuta ocupacional, docente e investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos también. La doctora Elizabeth Huerta Sollas, también terapeuta ocupacional, docente e investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos. Y Gema Fernández Gómez, terapeuta ocupacional con máster en neurocontrol motor, que trabaja en el Centro Tangram, un centro de atención integral a la infancia y adolescencia en Madrid. Y también ha sido profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. Es un honor contar con vosotras 4 y poder aprender de vuestros conocimientos y experiencias. Estamos deseando escucharos, así que os cedo la palabra y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Vamos a ver. Vale, si me podéis confirmar que veis mi PowerPoint, mi presentación. Se ve perfectamente, Eli. Gracias. Genial, pues muchas gracias. Bueno, pues nada, en primer lugar, dar la organización al comité organizador del segundo Congreso de Innovación en Rehabilitación Integral y Terapia Ocupacional por acogernos un año más. Para nosotras es un honor poder estar aquí con vosotros y con vosotras y daros la enhorabuena por celebrar el segundo Congreso de innovación, ¿no? Porque al final armar uno, organizar uno, pues uno siempre tiene fuerzas y se lanza, pero ya llevar una secuenciación y repetirlo, pues esto logra, así que nada, daros la enhorabuena. Bueno, sin liarme mucho más, sin enrollarme mucho más, la mesa redonda o el simposio que os traemos hoy va a centrarse, como bien ha dicho Pablo, sobre la investigación en la participación, los roles, las ocupaciones, las actividades, es decir, lo que nos define como terapeutas ocupacionales para mejorar la transformación de las diferentes comunidades, ¿no? Como todos sabemos, como terapeutas ocupacionales, tenemos muy claro que el ser humano es un ser ocupacional por naturaleza. Todo lo que hacemos involucra una ocupación o una actividad. Pero, ¿qué sucede cuando la enfermedad, la discapacidad, la diversidad funcional entran por la puerta de nuestras vidas, ¿no? Poniendo sobre la mesa así como un panel de investigación, así tipo policial, nos encontramos con que más del 90% de las personas con depresión o incluso hasta un 60% de las personas que viven con artritis y cerca del 70% de los adolescentes que indican limitaciones en sus actividades, y el 70% de los adolescentes indican tener limitaciones en actividades cotidianas, laborales, bueno, en definitiva, sociales también. Esto nos lleva a pensar que hay una afectación, hay una repercusión directa sobre la participación de muchas actividades cotidianas y que probablemente se encuentren afectadas las actividades significativas, que como bien sabemos son el motor de nuestra vida, ¿no? Tener un proyecto de vida, una actividad que te motive, es lo que nos levanta cada mañana. Así que ante este escenario, como terapeutas ocupacionales, pues tenemos que intervenir sobre la participación, por supuesto. Y para ello hay que ver qué nos dice la evidencia acerca de cuál es la técnica o el programa de intervención que mejor se adecua. Pues bien, fijaos, al hacer una primera búsqueda en PubMed sobre ensayos clínicos, ¿vale? Ensayos clínicos aleatorizados de terapia ocupacional en general, pues me llevé la sorpresa de que los resultados mostraron que publicamos casi como una cuarta parte de lo que publica
a diferencia de lo que publica fisioterapia, ¿no? Y esto ya, insisto, que es en cuanto a ensayos clínicos. Si fuese en general, las cifras ascienden mucho más, los resultados son más altos, pero también estamos como en una cuarta parte de lo que publica fisioterapia, que son nuestros hermanos o nuestros primos en la rehabilitación. Fijaos, un estudio reciente del 2025 analizó las publicaciones del 2001 al 2020 que había respecto a terapia ocupacional y ellos encontraron que cada año crecía como 5 o 6 artículos terapia ocupacional o lo relacionado, la investigación relacionada con terapia ocupacional, a diferencia de fisioterapia, que crecía 173 estudios por encima cada año, ¿no? Es decir, al final fisioterapia ha representado una buena parte de la literatura de la rehabilitación, mientras que la terapia ocupacional pues, se ha quedado con una pequeña fracción, muy poco representativa. Siguiendo estos datos que aporta este artículo, fijaos qué interesante, nos muestra cómo en inicios del año 2000 el 60% de nuestras publicaciones o de las publicaciones de terapia ocupacional versaban sobre la evaluación y vemos cómo estas han ido decayendo estrepitosamente, ¿no? O significativamente para dar pasos a ensayos clínicos, que esto es algo muy importante, ¿no? Esto es algo muy interesante. Y también vemos como en la escala azul, la línea azul, artículos sobre síntesis del conocimiento, como puedan ser revisiones sistemáticas, también han cogido fuerza, cosa que también esto es algo muy importante para poder acceder a la evidencia y ver qué funciona, ¿no? Qué programas funcionan. En esta figura también me parecía interesante traérosla porque nos indica el área que mayor investigación recibe. Y si os fijáis, es la de rehabilitación física, ¿no? La línea está gris, seguido de pediatría y finalmente, finalmente la que menos investigación recibe es salud mental. Esto en el año 2020. Entonces, esto nos da mucha información acerca de, bueno, lo estamos haciendo bien en cuanto a quizá rehabilitación física, quizá pediatría, pero nos tenemos que poner las pilas, ¿no? En cuanto a salud mental o discapacidad intelectual o otros aspectos neurodivergentes, neurocognitivos, ¿no? En definitiva, este artículo, por cerrar un poco este artículo, nos indica que las publicaciones de terapia ocupacional están aumentando cada año, esto es maravilloso, estamos creciendo, pero representamos el 2,5% de las publicaciones, por ejemplo, en rehabilitación. El 2,5%, mientras que fisioterapia representa el 60%. ¿Vale? Esto solo no es que las comparaciones son odiosas, pero bueno, nos da un feedback muy claro de cuál es el escenario y qué es lo que tenemos que hacer. Además, tenemos que potenciar los ensayos clínicos, tenemos que ir a investigar qué es lo que funciona, ¿no? A saber qué es lo que funciona. Y algo que estos autores proponen es que fomentemos bien cuando vamos a publicar, que etiquetemos bien, que usemos palabras clave correctas y entre ellas usemos terapia ocupacional, que nos etiquetemos, que intentemos publicar en revistas indexadas para que de esta forma, bueno, pues otros profesionales clínicos o incluso nosotros mismos, terapeutas ocupacionales, podamos encontrar mucho mejor evidencia acerca de nuestro campo. Siguiendo en esta línea, ¿no? de búsqueda de evidencia sobre terapia ocupacional, le añadí la palabra participación, ¿no? En la base de datos PubMed, como veis, y a lo largo de todos estos 40 años, ¿no? Y vemos que hay 1.700 resultados, que la gran mayoría se centra quizá en los últimos 10, 8 años, esto está muy bien. Fijaos en cuanto a roles hay muy poquitos, vuelvo a insistir, ensayos clínicos, solo 146 en todo este tiempo. Y en cuanto a comunidad, fijaos, algo también interesante, que son buenos datos dentro de lo que cabe, por ver algo positivo, es que casi la mitad de los estudios se han llevado a cabo en los últimos 6 años.
en todo ese tiempo que estamos a lo largo de unos 50 años, nos encontramos con 400 resultados, un poquito más, pero en los últimos 6 años casi llegamos a la mitad, ¿no? Casi a 200. ¿Es suficiente? Bueno, pues todo depende de si estos 200 o casi 200 ensayos clínicos son de calidad y dan respuesta a lo que nosotros buscamos, porque a lo mejor lo buscamos en una población muy directa, muy concreta, con una técnica específica. Así que ahora ya sí, volviendo a este espacio investigador que os he puesto al principio casi policíaco, ¿qué dice la evidencia científica en cuanto a la intervención de terapia ocupacional sobre la participación? Bueno, pues os pongo toda la evidencia, bueno, toda no, pero mucha evidencia, hay mucha evidencia que nos indica que terapia ocupacional es beneficiosa para lograr un impacto significativo en la reintegración de la comunidad, ¿no? En la participación en la comunidad, y que es algo importantísimo que necesitan las personas, sentirse integradas en su comunidad. Pero todos ellos, ¿qué tienen en común? Que indican que falta evidencia científica para tener unas conclusiones mucho más fuertes. Así que, en definitiva, la evidencia es escasa, es muy importante y la necesitamos para saber cómo intervenir, dónde intervenir, qué técnica utilizar. Es muy importante investigar y por ello os quería presentar el nuevo grupo de investigación de terapia ocupacional de la Universidad Rey Juan Carlos. Aquí os presento sus componentes. Nuestro grupo se llama PROAT, sus siglas son PROAT, y pretendemos aportar este granito de arena a la investigación sobre la participación, sobre las ocupaciones, para poder entender mejor a las personas con diversidad funcional y poder acompañarlas con la mejor evidencia científica acerca de su calidad de vida, su mejor recuperación. Así que a continuación os dejo con mis compañeras que darán este paseo por los estudios que llevamos a cabo en el grupo, tocando tanto la evaluación como la intervención desde terapia ocupacional en la participación. Muchas gracias. Vale, pues sí, voy a continuación yo. Si queréis, empiezo a compartir pantalla. No sé si se me oye. Sí. Vale, pues vale. Comparto pantalla. Toda la pantalla. Genial. Pues creo que ya... Si me confirmáis que se ve la pantalla completa. Sí, se ve. Voy a quitaros. Y si no, eso es. Perfecto. ¡Ay! Espera. Ahora, genial. Ahora creo que sí lo veis bien, ¿verdad? Sí, genial. Vale, perfecto. Pues nada, lo primero agradecer también, como ha dicho Elizabeth, la invitación a esta segunda edición del Congreso de Innovación en Rehabilitación Integral y Terapia Ocupacional, que siempre es un placer participar en él. Y nada, bueno, pues yo soy Gemma Fernández, terapeuta ocupacional y también doctoranda en la Universidad Rey Juan Carlos, y hoy voy a compartiros un proyecto que estamos llevando a cabo que busca un poco aportar esa evidencia que nos hablaba Elizabeth para avanzar hacia comunidades más inclusivas. En este caso, se trata de la adaptación y validación en España de la medida de participación y evaluación de actividades, IMPACT por sus siglas en inglés, que es una herramienta de evaluación basada en la CID para evaluar participación, y en este caso lo vamos a hacer con personas con daño cerebral adquirido. Este es el índice que voy a seguir. Y bueno, en terapia ocupacional, ¿no? Como ya ha adelantado un poco Elizabeth, entendemos la participación como ese punto de encuentro entre lo que la persona puede hacer, quiere hacer y las oportunidades reales que también el entorno le ofrece. Sin embargo, en España, ahora actualmente carecemos de una herramienta estandarizada, rigurosa y culturalmente adaptada que mida esta participación de manera integral en personas con DCA. Y esto limita tanto la investigación como la capacidad real de diseñar intervenciones comunitarias ajustadas a la experiencia real de los clientes. Porque ya sabemos, también como ha adelantado Elizabeth, que la participación es el indicador definitivo de la inclusión comunitaria, pero también de la calidad de vida tras un daño cerebral adquirido en este caso.
Como decíamos, en el DCA hablamos un poco de la falta de instrumentos que evalúan la participación, porque muchas de las herramientas que se utilizan actualmente valoran el funcionamiento, pero pocas capturan la experiencia real de la participación. Por ello, nuestro proyecto, cuando hablamos de participación, nos centramos en estos factores concurrentes que facilitan o limitan la experiencia vital, entendiendo estos como, por ejemplo, la capacidad funcional, el deseo y la volición, la interacción social y también el contexto y el entorno que rodea a estas personas. IMPACT es un cuestionario, como ya adelantaba, basado en la CIF, tiene una estructura bastante sólida, compuesta por 32 ítems y están organizados en 9 dominios que se dividen entre actividades y participación y que precisamente coinciden con el capítulo de la CIF de actividades y participación. Ha mostrado también una excelente consistencia interna y fiabilidad de RTs en contextos internacionales, pero lo que, en mi opinión, hace más valioso a esta herramienta es que no evalúa únicamente el desempeño objetivo, sino también cómo la persona vive su participación, ya que pregunta por experiencias, restricciones y oportunidades en entornos reales, lo cual convierte en una herramienta pues especialmente potente tanto para investigación como para diseñar programas comunitarios. Precisamente por esto último que comentaba, creo que es importante destacar que el IMPACT introduce además un cambio de enfoque. No solo se queda en medir lo que la persona puede hacer en condiciones ideales, sino que se centra en cómo esta participación ocurre o a veces no ocurre en la vida real. Diría que el IMPACT nos saca un poco de esta observación clínica y nos lleva realmente a la experiencia vivida por estas personas, porque no solo mide la capacidad, sino también la participación real y las barreras que lo condicionan. Mi proyecto tiene como objetivo traducir, adaptar transculturalmente y validar el IMPACT para su uso en población española con DCA. Esta adaptación sigue un proceso sistemático recogido en guías internacionales como la de Vito y Sokul para garantizar 3 equivalencias clave en este proceso, que es la semántica, la conceptual y también la experiencial técnica, que llamamos. Además, se divide como en 2 fases muy diferenciadas. Por un lado, tenemos el proceso de traducción y adaptación, que empieza con una traducción paralela por 2 traductores, uno con perfil clínico y otro sin experiencia sanitaria, para asegurar tanto la equivalencia conceptual como la lingüística. Posteriormente, se realiza un proceso de síntesis y reconciliación, integrando ambas traducciones con los criterios que también sigue la guía ISOCUL para resolver las discrepancias que hayan podido surgir durante el proceso de ambas traducciones. Posteriormente, se convoca un panel de expertos que revisa tanto la comprensibilidad, la adecuación cultural y la pertinencia clínica. Y por último, en esta fase se realiza un pilotaje de comprensibilidad con personas con DCA, donde recogemos tanto las dificultades como ambigüedades o problemas conceptuales que puedan llegar a darse cuando se les entrega a ellos la herramienta. En la segunda fase se realizará una validación psicométrica, en este caso con una muestra de 21 participantes reclutados en el centro Polidea. Esta fase incluye evaluar, por un lado, la fiabilidad, que evaluamos consistencia interna con el alfa de Cronbach, y la estabilidad temporal, que para ello se calculará el coeficiente de correlación intraclase. Luego también evaluaremos la validez, por un lado la convergente utilizando herramientas como el Judas 2 o el FINER-FAM y la discriminante utilizando el SF36. Y por último, aseguraremos la aplicabilidad a través de una escala Likert diseñada para evaluar la utilidad clínica y la facilidad de administración. Todo ello con el objetivo final de la normativización, es decir, llegar a crear puntuaciones específicas para población española con DCA. ¿Y qué aporta este trabajo a la transformación de comunidades? Pues creo que adaptar y validar una herramienta como el IMPACT no solo es un ejercicio metodológico, que obviamente está claro que es necesario, sino creo que también es una forma de transformar cómo entendemos la rehabilitación y cómo acompañamos a las personas con DCA en su participación comunitaria. Por ello, como que había señalado 3 aspectos clave. Por un lado, visibilizar estas barreras contextuales, no solo hacer el foco en los déficits a nivel individual. Por otro lado, también favorecer los procesos de rehabilitación centrados en roles y ocupaciones, alejándonos, ¿no?, de estos modelos un poco biomédicos reduccionistas que hemos seguido tantos años.
Y por último, y creo que casi más importante, generar datos para tomar decisiones, porque no solo tiene un impacto en la clínica, sino también en servicios, recursos comunitarios y políticas de rehabilitación, que a veces son estos agentes que no están tan presentes en la práctica clínica diaria, pero que realmente sí que tienen un gran impacto en cómo llevamos a cabo estos programas de rehabilitación con nuestros pacientes cuando nos llegan a la clínica. Y nada, por último, así como a modo conclusión, creo que con esa tesis buscamos proporcionar también por primera vez en España una herramienta estandarizada para comprender cómo participan las personas con DCA en su vida cotidiana y que este proyecto creo que mejorará tanto la parte de investigación como para transformar la práctica clínica y fortalecer, como decía, las intervenciones basadas en la participación y en la vida comunitaria. Y nada, bueno, esta es la bibliografía que se ha utilizado y muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda o pregunta que tengáis, encantada de responderla. Vale, pues voy a compartir yo. Vale, ¿veis? ¿Me podéis confirmar si se ve la presentación? Sí, se ve, Cris. Vale. Pues bueno, reitero el agradecimiento a los organizadores por contar con nosotras y dejarnos este espacio para, pues un poco lo que decían mis compañeras, ¿no? La necesidad, proclamar la necesidad de investigación y contaros un poco, ¿no?, lo que estamos haciendo nosotros en este campo. Entonces, bueno, yo soy Cristina García, que no sé si lo he dicho. Yo lo que vengo a hablar hoy, ¿no?, es de la necesidad de atender a los cuidadores de las personas con discapacidad, ¿no? Como han dicho mis compañeras, no me voy a meter en la participación, en lo que es en la participación, pues creo que ya ha quedado claro, pero sí que quiero hacer hincapié, ¿no?, en el cuidador, es esa persona que asume de forma parcial, continua o total la responsabilidad de atender las necesidades físicas, emocionales y sociales de otra persona que bien por enfermedad, bien por dependencia, por una discapacidad, no puede realizarlas de manera autónoma. Y en este sentido nos encontramos dos tipos de cuidadores, ¿no? El cuidador informal, que es aquel que realiza ese cuidado sin una remuneración y que por lo general suele tener un vínculo de familiar o comunitario, y el cuidador formal, que es ese que lo ejerce de forma profesional y remunerada, ¿no? En este sentido, ese cuidador informal, ¿no?, que suele ser un familiar cercano de la persona, que es el que asume el mayor rol de cuidado, es algo muy importante en nuestra sociedad. La evidencia nos dice que la sostenibilidad de los sistemas sociosanitarios a nivel global depende en gran porcentaje de la labor no remunerada de estos cuidadores. Esta figura, por lo general, tiene el papel protagonista familiares directos que asumen esa responsabilidad integral del bienestar de la persona. ¿Qué nos encontramos? Pues desde parejas, cónyuges, nos encontramos hijos, nietos en ocasiones, ¿vale? Entonces, cuando un individuo asume ese rol de cuidador principal, se produce una reconfiguración drástica de su universo ocupacional, ¿no? O sea, cambia toda su vida. O lo que nos han referido los progenitores, a los cuidadores, es que su vida se transforma, cambia, ¿no? Entonces, actividades laborales, el ocio, la participación son frecuentemente desplazadas o eclipsadas o tapadas, ¿no?, por esas demandas incesantes e impredecibles del cuidado. Los cuidadores experimentan una reducción muy evidente en su capacidad percibida y real para participar en las ocupaciones deseadas debido a esa pérdida de control sobre el entorno, sobre su propio tiempo. Esta restricción en muchos casos no es voluntaria, sino que es una imposición que ellos ven o sienten derivada de la necesidad de priorizar la supervivencia y el bienestar de esa persona a la que cuidan por encima de las propias necesidades de ese cuidador. Entonces, los cuidadores, revisando la evidencia científica que hay sobre los cuidadores, ¿no?,
se estima que los cuidadores dedican un promedio de unas 3,9 horas diarias a ese cuidado de la persona. Sin embargo, esta cifra en muchos casos no es real y estas horas, este número de horas se ve incrementado si la persona que cuida convive con la persona cuidada, si hay una relación de parentesco, y aumenta hasta 8 horas al día, lo que hoy es más de una jornada laboral completa. Esto va a tener un impacto claro en todo el equilibrio ocupacional de la persona, en su rol, ¿no? En el desempeño de ciertos roles va a llevar una afectación en el ocio, en la participación, en participación social, en la participación en la comunidad. Incluso a veces nos refieren impacto en el autocuidado, ¿no? Cuidadores que dejan de el higiene a un lado, comer bien por prestar esos cuidados, y esto va a llevar en muchos casos a una sobrecarga o a lo que se conoce como el burnout. Por esto y por esta motivación, ¿no? de ver qué está pasando en los cuidadores, que están un poco como olvidados, nosotros hemos desarrollado unos cuantos proyectos sobre cómo impacta el cuidado de bien niños con una discapacidad severa o bien cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer, ¿no? ¿Cómo impacta? Esto lo hemos hecho a través de investigación cualitativa, porque es verdad que aunque hay ciertos cuestionarios como cuestionarios de calidad de vida, cuestionarios sobre la sobrecarga del cuidador o incluso pues, el equilibrio ocupacional, es verdad que se nos quedaba corto, ¿no? Y cómo afecta en un cuidador el cuidado. Pues nos han hablado de afectación en participación social, en afectación en el rol de pareja, por ejemplo, afectación en la participación en la familia, en casi todas las áreas de la persona. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros estamos en contacto con las familias. Una de las demandas que nos decían es, todos los profesionales se preocupan por mi persona a la que cuido, pero ¿qué pasa conmigo? A mí nadie me escucha, a mí nadie me pregunta cómo estoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis oportunidad y queréis revisar alguno de los artículos, es verdad que son muy interesantes ver cómo el cuidador es alguien olvidado, muchas veces es un rol asumido, no voluntario, sino impuesto, muchas veces por la sociedad también, y cómo afecta en todo el área ocupacional de la persona. Entonces, como conclusiones, pues la evidencia científica nos confirma que la afectación de la participación en los cuidadores de personas con discapacidad no es un problema secundario, sino una emergencia de salud pública con repercusiones sistémicas. Es decir, que un cuidador esté sobrecargado va a impactar también en nuestra persona que viene a tratamiento. La participación ocupacional y social debe ser conceptualizada además como un derecho humano y una necesidad terapéutica. O sea, tenemos que tener en cuenta a los cuidadores, a esas familias. Y además necesitamos, desde terapia ocupacional, la aplicación de modelos de intervención que incluyan la intervención directa con los cuidadores y además esa prevención de la sobrecarga del cuidador. Y por mi parte, bueno, pues ahora os dejo con mi compañera Pilar Rodríguez. Bueno, buenas tardes ya, casi la 1, así que mientras comparto pantalla me sumo al agradecimiento de mis compañeras. Es un placer estar aquí en este congreso un año más. En principio, ¿se ve bien la pantalla? Sí. Sí, se ve. Vale. Bueno, pues una vez que han hablado mis compañeras de diferentes investigaciones, ¿no?, que hemos llevado a cabo, ahora me voy a centrar en una concreta que hemos hecho recientemente aquí en la Universidad Rey Juan Carlos, y comienzo un poco con preguntas que os planteo de reflexión, ¿no?
en principio nos cuestionamos al iniciar esta investigación, ¿no? La comunidad, me voy a centrar en hablar de la comunidad universitaria. Y es que la pregunta principal que yo planteo es, ¿creéis que es al final una población desde la que tenemos que intervenir en terapia ocupacional, ¿no? Es una comunidad y en particular en el rol como estudiantes, ¿no? Centrándonos en el estudiantado. Y por otro lado, llegando a plantearnos esas preguntas, nos llevó a analizar un poco la evidencia disponible que había en los estudiantes, tanto en el grado en terapia ocupacional como también en el resto de disciplinas universitarias. Y nos encontramos con datos bastante llamativos. En este caso, nos encontramos que alrededor del 20% de los estudiantes universitarios en Europa abandonan sus estudios los primeros años. Y en concreto, en terapia ocupacional, estudiantes abandonan la carrera como entre el 10 y el 15%. Investigando un poco sobre ello, ¿qué causas principales les llevan a abandonar esta carrera? Si es una carrera pues muy... que requiere mucha motivación, es una carrera de contacto directo con las personas, muy vocacional, ¿no? Pues realmente una de las causas principales era la falta de motivación. Fue de los factores más determinantes, ¿no? Esta motivación al final es algo decisivo, ¿no? Para el rendimiento académico. Entonces, nos planteamos algunas de las posibles soluciones sobre las que podríamos intervenir con esta población y de ahí nos llevó a otra pregunta y es que expandiendo un poco nuestra visión al estudiantado universitario como población clave, la tecnología nos puede ayudar a intervenir con esta población, nos puede ayudar a mejorar esta motivación. Pues al final estamos en una era tecnológica y es verdad que es el eje de toda intervención en muchas poblaciones, ¿no? Estamos acostumbrados a su uso en poblaciones con diversidad funcional, ¿no? Con algún tipo de limitaciones, pero nos podría servir con el estudiantado para facilitar esa motivación, nos podría ayudar también en la conexión que tienen con los pacientes, con los usuarios. Entonces, nuestra reflexión fue y nuestras preguntas claves fueron si la tecnología podría mejorar esa motivación, ¿no? Esa motivación que les lleva a terminar y abandonar sus estudios. También nos planteamos otras preguntas. ¿Les ayudaría a comprender mejor a sus usuarios, a los pacientes con los que trabajarán en el futuro? Entonces, nuestra propuesta fue utilizar la realidad virtual inmersiva como herramienta para que los estudiantes se pudieran poner literalmente en la piel de sus pacientes. Y en este caso, al realizar una investigación previa sobre la evidencia científica que había, nos encontramos con que hay, como bien ha dicho mi compañera Elizabeth, hay una brecha de investigación en terapia ocupacional. Nos encontrábamos numerosos estudios en los que tenía eficacia, ¿no? En medicina, en enfermería, pero en terapia ocupacional seguía siendo escasa, ¿no? Entonces, al final, esto nos limita el fundamento empírico para implementarlo a nivel curricular. Nos planteamos una pregunta de investigación que fue, ¿nos puede llevar la realidad virtual a mejorar la motivación, la empatía o la autopercepción de las competencias clínicas? Entonces diseñamos un estudio, en este caso que fue un estudio cuasi experimental, con 40 participantes estudiantes de grado en terapia ocupacional. Entonces los dividimos en dos perfiles con experiencia clínica, aquellos que habían vivido o estaban ya experimentando las prácticas clínicas y aquellos que todavía no. Dentro de esos grupos, además, se añadió un grupo control, los que recibía una charla magistral, una educación sobre las nuevas tecnologías.
El protocolo de intervención incluyó una evaluación inicial y una evaluación final donde se midió exactamente los niveles de empatía, la motivación y la usabilidad de la herramienta. Dentro de las experiencias inmersivas que se sometieron, como yo os hablaba, literalmente de ponerse en la piel de los pacientes, incluían situaciones cotidianas, ejercicios terapéuticos, pero todo en un entorno seguro. Aquí tenéis un poco el protocolo de intervención que se llevó a cabo durante 4 semanas. En este caso, los estudiantes recibían dos sesiones de 15 minutos 2 veces por semana. Y dentro de los hallazgos clave que me gustaría destacar es que se encontró un aumento significativo en las puntuaciones generales de la empatía y de la capacidad para adoptar el punto de vista de sus pacientes, de la toma de perspectiva. Hubo un mayor compromiso, un impulso en el aprendizaje con respecto a la motivación. Pero en este caso, esos hallazgos significativos nos dieron únicamente los estudiantes con experiencia clínica. No hubo hallazgos significativos en los estudiantes que no habían vivenciado aún las prácticas clínicas, por lo que esto nos llegó a concluir que los estudiantes con experiencia pudieron mejor relacionar de mejor manera las simulaciones cuando ya estaban viviendo casos reales, ¿no? Y esto amplificar al impacto empático. Con lo cual, en este caso, casi todos los estudiantes valoraron la herramienta como altamente efectiva y usable. Dentro de la comparación de la investigación existente, destacar que muchos estudios previos, como os decía, en otras disciplinas también habían encontrado resultados positivos. Y para integrar y concluir con la intervención, en este caso se necesitan, por supuesto, más investigaciones, más estudios para ver cómo podemos utilizar esta tecnología y transferirla al grado o a otras disciplinas para ver cómo es la mejor forma de realizar esa transferencia al aprendizaje e integrarlo curricularmente. Y en este caso, pues os planteo preguntas para la reflexión, por si acaso en algún momento queréis comentar posteriormente. Concluyendo un poco esta intervención, la tecnología nos puede ayudar y si se diseña sobre todo con un propósito educativo, puede humanizar la formación a pesar de que se trate de tecnología y nos puede ayudar a preparar mejor a los futuros profesionales sanitarios. Con esto termino. Muchas gracias. Y si alguien quiere realizar alguna pregunta o algo, estamos a vuestra disposición. Pablo, no sé si estás por ahí. Muchísimas gracias, chicas. Sí, estoy por aquí. Si alguno de los asistentes congresistas tiene cualquier duda, que la refleje en el chat y tanto ellas como yo, si no, se la retransmito, ¿vale? Para que puedan resolverlas. Yo voy a ir una por una, ya que habéis mostrado trabajos muy diferentes, pero súper completos y maravillosos. Elizabeth, que ha sido la primera, pues muchas gracias por esa gran perspectiva global de los terapeutas ocupacionales como generadores de evidencia. ¿Qué tipos de evidencia están predominando en nuestro campo? ¿En qué ámbitos? Y cómo debemos de incentivar y visibilizar al final nuestra figura para con ello poder luchar por tener mayor presencia también en sectores donde podemos ser grandes determinantes, como puede ser pues posiciones políticas, sindicales, gestores de casos, en prevención, en atención primaria, esos campos en los que con esa evidencia que tú comentas que podemos generar, podemos ser protagonistas y mejorar al final la calidad de los pacientes, quizá no en ese contacto directo clínico como comúnmente asociamos la terapia ocupacional. Así que gracias por contextualizarlo y por mostrar todo ello. Gracias. Tema que ha sido la siguiente. Me ha encantado todo el proceso riguroso que habéis seguido con esta escala, además mostrando esa validez de contenido que en muchas ocasiones
de muchas escalas no hay. Al final da mucha evidencia y mucha rigurosidad también a esa escala a la hora de validarla. Y sobre todo también la escala que has escogido, que al final está orientada a la participación, que es ese gran gap que hay en la terapia ocupacional y en la CIF, como bien has comentado, y hacia la que también se está orientando la práctica de terapia ocupacional, porque al final debe de ser nuestro centro y nuestro foco, la participación de los pacientes. Es algo que a lo largo de este congreso se ha intentado visibilizar, y creo que con tu ponencia hablando de la escala con la cual poder medirlo, has ayudado a completar esta orientación. Así que gracias por tu gran y necesario trabajo y esa orientación tan ocupacional que tan necesaria es y tanto nos gusta. Gracias, Pablo. A Cristina, pues has dado lugar y voz a los cuidadores, esos grandes olvidados y también muchas veces coterapeutas y determinantes del éxito del tratamiento, y para lograr al final esa mayor autonomía y calidad de vida que es nuestro objetivo final con los usuarios. Es tan necesario estudiarlo como comprenderles y facilitarles ese nuevo rol que mencionas, teniendo en cuenta todas las áreas de su vida, además del impacto que tiene sobre la salud pública, como bien has comentado. Así que gracias por darles este espacio en este congreso. Gracias a ti, Pablo. Pilar, muy curioso el estudio sobre los estudiantes de terapia ocupacional. Creo que es importantísimo prestar atención a estos futuros profesionales que van a sustentar nuestra disciplina, y esa intervención de realidad virtual mostrada me parece súper adecuada para mejorar la empatía, las habilidades, las competencias TIC también de los futuros compañeros terapeutas ocupacionales, y ojalá en otras universidades se pudiese seguir vuestro ejemplo e implementar esta técnica. Así que muchas gracias. Gracias, Pablo. Veo entre los comentarios, bueno, os felicitan, nos dan las gracias, la enhorabuena. Pregunta Macu si el estudio fue estadísticamente significativo, el de Pilar, el trabajo de realidad virtual. Sí, el estudio dio resultados estadísticamente significativos en empatía, en algunos ítems de empatía y toma de perspectiva y motivación, pero únicamente en el grupo que ya estaba recibiendo prácticas clínicas, en el grupo que tenía experiencia clínica. Perfecto, Pilar. Creo que ha quedado claro. Macu, si tienes cualquier otra pregunta o no te ha quedado claro, puedes reflejarlo. Vale, pregunta Macu, ¿la muestra era pequeña? Sí, como he mostrado antes en las diapositivas, eran 40 estudiantes, pero realmente estaba dentro del cálculo del tamaño muestral, porque al tratarse de un estudio piloto, aunque bueno, debemos ser cuidadosos un poco con la generalización de los resultados, ya sabemos, pero en principio los resultados fueron relevantes. Genial, muchas gracias, Pilar. Rocío os lanza una pregunta para las 4, una muy buena pregunta. Dice, ¿le gustaría que dierais vuestra opinión de por qué elegisteis en su día la terapia ocupacional como profesión? A ver quién se lanza a esta. Bueno, yo, si queréis, yo comento mi experiencia. En realidad fue fortuita porque me encontré con un panfleto en una feria de estudiantes con una fotografía en la que aparecía un bebé, un fonendo y es lo que más recuerdo, el bebé, el fonendo y algún aparato más, ¿no? Y ponía terapia ocupacional. Entonces, como yo estaba muy indecisa y no sabía qué hacer, sabía que quería algo con salud, pero no necesariamente enfermería, pero quizás psicología, pero me gustaban los bebés, pero vamos, que esa fusión, esa fotografía me llevó a terapia ocupacional, que como podéis entender hoy no tiene nada que ver con fonendos. Y bueno, esa mala... ese mal marketing de la terapia ocupacional me llevó a la terapia ocupacional y a día de hoy estoy muy contenta de haber conocido realmente qué es la terapia ocupacional, este acompañamiento que hacemos
de las personas en sus ocupaciones cuando hay algún tipo de afectación y estoy feliz. Pero fijaos que fue algo muy fortuito y casi de casualidad. Pues yo un poco por continuar lo que ha dicho Eri, también fue por fortuito, o sea, completamente, o sea, realmente siempre pasa yo creo que un poco esto, ¿no? O por lo menos antes más, yo creo que ahora yo no sabía lo que era la terapia ocupacional, de hecho las referencias que tenía eran bastante malas, porque mi madre justo ese verano se había roto los 2 manguitos rotadores y la terapeuta ocupacional que tenía me hablaba horrible de la profesión y me decía, no te metas aquí porque esto es horrible, o sea, literalmente me lo decía así y yo entré como pues de chiripa porque quería luego cambiarme a otra carrera y entré pues en la Complutense el primer año y demás y justo uno de los ponentes del congreso de ayer, José María Calavia Balduz, que era profesor en la Complutense en esos entonces, daba la asignatura de terapia ocupacional, la única que teníamos el primer de terapia ocupacional y claro, cuando de repente te empieza a hablar de qué es la terapia ocupacional de verdad, te enseña ahí a sus bebotes y a sus niños haciendo cosas con ellos, pues dije, esto es maravilloso, ¿no? Y al final, pues lo que decía un poco él y que cuando te das cuenta de verdaderamente, ¿no? Que todas estas ideas preconcebidas que hay de la terapia ocupacional que no tiene nada que ver y verdaderamente entiendes el qué haces, dices, esto es lo mío, o sea, nadie me había hablado de esto y realmente aquí es donde me veo yo trabajando, ¿no? De cara a unos años y así fue, o sea, de chiripa, pero encantada y para nada, o sea, no volvería a hacer nada diferente. Bueno, pues yo creo que voy un poco siguiendo en la línea de mis compañeras. Yo creo que, como dice Gemma antes, es verdad que la terapia ocupacional no era tan conocida como es ahora. Yo tenía muy claro que yo quería ser fisioterapeuta desde pequeñita y, bueno, pues por circunstancias al final no pude entrar, me quedé muy poquito, pero mi hermana, que sí que es fisio y que me conoce, me dijo, a ti no te pega fisioterapia, a ti te pega terapia ocupacional, de verdad, métete aquí que te va a encantar. Me metí, pero yo sabía que me quería cambiar en segundo a fisio y no me cambié. Un poco, pues como dice Gemma, ¿no? Yo vi la ilusión de mis profesores, el cómo contaban, lo que era la terapia, lo que hacían con sus pacientes y yo dije, yo quiero ser esa, ¿no? Yo quiero tener en cuenta esa visión de la persona, no quiero que sea solo, y perdón por cómo lo voy a decir, un brazo no es un músculo solo, sino quiero ver la globalidad, quiero ver cómo impacta esto en su día a día y pues terminé y aquí estoy. Bueno, y ya hablo por último, no me quiero repetir mucho, la verdad es que en mi caso también fue fortuito y es verdad que lo que quiero destacar sobre todo es que no me arrepiento para nada y lo elegiría 1000 veces más. Entonces, bueno, ya una vez que conoces un poco la profesión, pues yo creo que te enamoras de ella, ¿no? Porque nosotras lo bueno que tenemos es que podemos además en la universidad transmitir, ¿no? ¿no? Estamos orgullosas de transmitir que estamos encantadas con la profesión, que luego tiene sus cosas negativas como en otras profesiones y nos ha tocado trabajárnoslo más, ¿no? Porque no somos una profesión conocida, pero que realmente lo bonito de eso también es lucharlo, ¿no? Y bueno, pues esa es mi aportación a nivel personal. Ha sido la pregunta del millón, pero muy bien respondido y muy bien transmitida esa pasión. Al final hay que desromantizar esto de no, porque yo siempre he querido. No hace falta. Al final tiene también, yo creo, un punto extra el no saber lo que es, no quererla y enamorarte. O sea, creo que es aún, dice aún más. Y es muy cierto que en muchas ocasiones es tanto la profesión como la pasión que te transmiten los profesores. Y creo que como terapeutas ocupacionales somos muy afortunados de que finalmente hayáis elegido quedaros en esta bonita profesión. Para finalizar, pues bueno, daros las gracias a las 4 por compartir vuestros excepcionales trabajos con todos nosotros. Es un honor haber contado con vosotras en las 2 ediciones de este congreso, sumando tanto calidad como mejorando la profesión de la terapia ocupacional. Esta es vuestra casa para lo que necesitéis. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Gracias a todos.
A los congresistas, muchísimas gracias por asistir a esta ponencia y recordaros que a la 1:30 tendremos la próxima ponencia y última ponencia en directo de este segundo Congreso CITORI, que será de terapeutas ocupacionales en acción, la intervención en desastres naturales y la experiencia en la Dana de Valencia. Os esperamos a todos. Muchas gracias. Adiós, Elizabeth, Pilar, Gemma y Cristina. Adiós. Adiós, gracias.